entonces el libro de Esdras. Esta enseñanza tiene como título Poniendo la casa en orden. Mire, muchas veces para que la bendición pueda llegar a la vida de una persona, es necesario poner la casa en orden. Diga al que tiene al lado, debemos poner la casa en orden. Que es importante cuando se hace aseo general, ¿cierto? Se siente como el ambiente limpio, aún hasta el estado de ánimo de la gente que vive en la casa cambia, porque el mismo desorden hace que uno como que se sienta oprimido, sí. Pero hoy no les voy a hablar de aseo doméstico, hoy les voy a hablar de aseo espiritual. Es necesario poner la casa en orden, hermanos. Mire, cuando Dios comenzó en estas enseñanzas con nosotros, Dios empezó a darnos a nosotros como estas revelaciones acerca del pueblo de Israel, de lo que había pasado cuando la deportación, lo que había sucedido cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Lo vimos cuando estudiamos el libro de Daniel. Después, en cierto tiempo, luego fueron repatriados hacia Israel. Todo eso lo hemos estado viendo. Amén. Acá más o menos tenemos en una línea cronológica que estamos viendo como los diferentes acontecimientos. Jeremías en el año 587, antes de eso, él había comenzado a profetizar más o menos alrededor del año 610 antes de Cristo. Él había comenzado a profetizar todo lo que iba a acontecer, todo lo que era el exilio, después la repatriación. Yo le había hablado acerca de todo esto. Jeremías entonces en el año 587 fue testigo de lo que sucedió, el cumplimiento de lo que Dios le había hablado, y fue Babilonia a través del rey Nabucodonosor quienes llevaron cautivo el pueblo de Israel. Los llevaron hacia Babilonia, se robaron a los israelitas, los tomaron prisioneros y los llevaron. Luego en el libro de Jeremías entonces habla desde el principio, el libro de Jeremías, que luego lo vamos a estudiar, habla acerca de todo lo que sucedió antes del exilio. Y ya los versículos, el capítulo 50 y 51 habla sobre el juicio, sobre Babilonia. Y en el capítulo 52, que es el último, habla algo acerca de lo que sucedió, de que él quedó en Egipto con unas personas y luego esto y aquello. Bueno, eso no lo vamos a entrar en detalle en el día de hoy. El libro de Lamentaciones, después Jeremías escribió el libro de Lamentaciones describiendo el dolor y todo lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Por eso le llamó al libro Lamentaciones, porque era el dolor. En el libro de Lamentaciones está expresado el dolor de todo lo que sucedió en el pueblo de Israel. Luego de ser exiliados en la misma Babilonia, hubo un hombre como Daniel que entra en escena, y Daniel estando Nabucodonosor como rey, Dios usa a Daniel y vemos en el libro de Daniel los estudios que hicimos, las pruebas por las que pasó Daniel y también lo que Dios le reveló a Daniel acerca de los postreros tiempos, de lo que íbamos a vivir aún en estos tiempos, que ya está cerca la venida del Señor Jesucristo. Y en el año 539 fue la repatriación. Entonces miren, en el año 87, como dice allí, el exilio. En el año 539 fue entonces la repatriación. Dio la orden el rey Darío para que fueran repatriados, y un hombre llamado Zorobabel, descendiente israelita, descendiente de la tribu de Judá,
Luego Ciro lo nombra a él como gobernador en todo el reino de Judá y Jerusalén, y él va también con un grupo de personas para reconstruir el templo y para reconstruir, o sea, para establecer de nuevo la sociedad israelita en las tierras nuevamente. Esa comisión, por ejemplo, podemos leer y entender mucho de ello en el libro del profeta Ageo, sobre todo. En el libro del profeta Ageo se habla mucho acerca del papel de Zorobabel. No hay un libro que se llame Zorobabel, pero hay varias partes en los libros proféticos, hay en varias partes donde se habla sobre Zorobabel. Luego entonces aparece en escena una mujer llamada Esther, que es lo que vamos a estudiar a partir de la otra semana. En el libro de Esther se especifica que en aquel tiempo Esther estaba en Persia, vivía en Susa, la capital de Persia, y ella se casó con el rey Jerjes, que fue hijo de Ciro el Grande, de Ciro II. Este Jerjes, llamado en griego Asuero, entonces allí pasa una serie de cosas interesantes que Dios quiere que nosotros aprendamos acerca de Israel, acerca del pueblo del Señor. En el año 458 entonces el rey Artajerjes, que es el hijo de Jerjes, el rey Artajerjes comisiona a un hombre llamado Esdras, que es lo que vamos a estudiar hoy, para que llegue al pueblo de Israel a hacer algo que ya lo vamos a estudiar. Ese mismo Artajerjes, en el año 444 antes de Cristo, o sea, en un tiempo posterior, también comisiona a Nehemías. Y Nehemías se encarga entonces de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nehemías se encarga de una serie de funciones que también vamos a estudiar. O sea, este va a ser como nuestro trayecto o nuestro enfoque, y vamos a entender muchas cosas de lo que Dios quiere revelarnos a través del estudio de esta palabra. Tal vez algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, de leerla muchas veces. Alguien me decía, no, yo la he leído tantas veces, pero yo creo que cuando nos detenemos en cada uno de estos libros, que estudiamos las condiciones del pueblo de Dios, analizamos todo lo que sucedió, yo estoy totalmente segura que siempre encontramos cosas nuevas. Entonces vamos al libro de Esdras a estudiar a este hombre. ¿Quién era Esdras? ¿Quién era Esdras? ¿Por qué para Artajerjes Esdras era un hombre importante? ¿Qué característica tenía Esdras? Y también vamos a estudiar qué tipo de formación tenía y cuál era la misión que Esdras debía cumplir en este viaje hacia Jerusalén. Entonces Esdras fue designado por el rey Artajerjes para regresar a Israel con un grupo de judíos. Él tenía la misión de establecer de nuevo el culto al Señor. Años antes, como ustedes lo pueden ver allí en la línea del tiempo, años antes había sido enviado Zorobabel. ¿Quién era Esdras? Entonces vamos a Esdras capítulo 7, versículo del 1 al 2. ¿Cómo dice ahí? O sea que Esdras era un descendiente de Aarón, el sacerdote. Recordemos que Aarón, Dios lo estableció como sacerdote
y de allí todos los descendientes de Aarón habían sido reservados y apartados por el Señor para el servicio en el templo de Dios. O sea que Esdras, por ende, era un sacerdote. Esdras pertenecía al linaje sacerdotal, de línea directa descendiente de Aarón. Entonces ya tenemos allí una parte. También la palabra de Dios describe a Esdras como un escriba. Versículo 6. Esdras regresó a Jerusalén desde Babilonia. Era un espía, experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel le había dado a su pueblo. El Señor Dios de Esdras estaba con él y por eso el rey le concedió todo lo que pidió. Amén. Entonces, para el rey Artajerjes, posiblemente, o sea, lo más probable es que Esdras era un funcionario del rey, estaba bajo el mando del rey, algo así como Daniel con Nabucodonosor, y era un hombre importante. Entonces, en aquella época, los escribas ejercían funciones como de secretario, era un funcionario del gobierno y se encargaba de la traducción, copia, interpretación y enseñanza de las escrituras. Él se encargaba de todo lo que tenía que ver con la traducción de las escrituras. Entonces, era una función muy importante dentro del reino de Persia. Porque aún para que estos reyes que vemos allí, para que estos reyes pudiesen conocer la ley de Dios y pudiesen comprender la ley de Dios, era necesario aun que dentro del pueblo de Israel, de los que estaban cautivos, hubiesen maestros de la ley, gente que conocía la escritura. Ese era Esdras. Esdras era uno que conocía la ley, que entendía perfectamente la escritura, que enseñaba la ley. También el escriba tenía las funciones de redactar documentos oficiales, decretos reales, las cartas de pronto que el rey debía enviar a otros reinos para asuntos importantes. O sea, el escriba era una persona considerada importante en el reino por las funciones que desempeñaba, funciones de comunicación, funciones de interpretación, traducción. Era probable entonces que los escribas necesitaban necesariamente hablar varios idiomas. La lengua persa es un idioma. La lengua persa tal vez estaba en la lengua babilonia algunos escritos. Por ejemplo, cuando Daniel estuvo en los primeros tiempos cautivo, él solamente podía escribir en la lengua de los babilonios. Él no podía escribir en la lengua hebrea. Por causa de que estaba al servicio del rey y todo lo que él escribía y todo lo que se hacía debía ser en la lengua de los babilonios. Entonces vemos también la función o el papel que jugaron estos hombres de Dios como Daniel, como Esdras, el mismo Nehemías, Esther, fueron personas importantes y determinantes para el destino del pueblo de Dios. Por eso Dios nos está llevando a estudiar estos libros. También Esdras había sido delegado con una misión. Esdras 7, del 11 al 26. El rey Artajerjes le escribe una carta a Esdras. Para el rey escribirle una carta a un funcionario y oficialmente nombrarlo y delegarlo es porque era algo muy importante. Esdras no era cualquier persona en el reino. Del 11 al 26. Esta es una copia de la carta que el rey Artajerjes le dio a estos, sacerdote y escriba, sobre los mandatos y leyes que el Señor le dio a Israel. Del rey Artajerjes para Esdras, el sacerdote y escriba, de la ley del Dios del cielo. Cordial saludo. He ordenado que toda persona, sacerdote o levita de Israel, que habite en mi pueblo y quiera ir contigo a Jerusalén, pueda hacerlo. Esdras, tú eres experto en la ley de Dios y por eso
ahí está descrito la misión de Esdras. Una de las cosas que el rey había delegado es: ve a Israel y verifica cómo está viviendo el pueblo, o sea, la gente que se había ido tiempo atrás. Tiempo atrás, acuérdense, habían enviado ya grupos de israelitas a repoblar Israel. Entonces, en la época, por ejemplo, de Zorobabel, cuando se inició la reconstrucción, habían muchos enemigos del pueblo de Dios de levantar un reino para sí mismo y de zafarse de Persia. Entonces, el rey, no tanto por la desconfianza que tuviera con Zorobabel, sino para darle como esa legalidad o esa oficialización de que él está al tanto de los asuntos, de lo que pasa en Israel. Le dijo a Esdras: ve a ver cómo están cumpliendo la ley de Dios. Entonces el rey Artajerjes estaba interesado en saber si el pueblo de Israel, una vez había sido repatriado, retomó de nuevo sus costumbres, retomó de nuevo las leyes de Dios, retomó de nuevo la vida que llevaba. Me parece muy curioso que un rey impío, un rey persa, esté tan interesado en que Israel retome su identidad. ¿Se han visto? Vaya a ver cómo están cumpliendo la ley. Vaya, lleve estas ofrendas al Dios del cielo para que no nos juzgue, no nos castigue. Y aparte de eso, vaya y nombre jueces y magistrados. Encárgate, Esdras, de que la gente respete al Señor. Y el que no conozca la ley, el que se le olvidó, por favor recuérdesela. Es muy curioso eso, o sea, ¿por qué era necesario eso? Ya vamos a mirar por qué era necesario. Es como si una persona impía está interesada de que un cristiano vuelva al culto. Asegúrese de que vaya otra vez a la iglesia, de que vuelva otra vez a congregarse. Mire a ver si todos los días lee en la casa la Biblia. Mire a ver si de verdad ya están dando conforme a la ley de Dios. Eso es igual. Entonces era la misión básicamente supervisar el orden que había en la sociedad judía, si efectivamente estaban cumpliendo las normas de Dios, recoger y presentar ofrendas. Me llama mucho la atención lo que dice Esdras 7:15, dice: te hemos elegido para que lleves consigo el oro y la plata que mis consejeros y yo hemos ofrecido al Dios de Israel. El rey le ofrecía, le presentaba ofrendas al Señor Dios, al único Dios verdadero. Mire que todo este proceso que ustedes han visto en las manos de Jeremías, Daniel, Zorobabel, Esther, los mismos testimonios de todos estos hombres de Dios, la misma intercesión de ellos, mire cómo hizo posible que reyes que eran impíos empezaran a tener tanta relación y tanto contacto con la ley de Dios, hasta llegar al punto de ofrecer, de presentar ofrendas. O sea, un rey impío, ¿qué necesidad tenía? Ellos tenían sus dioses. Sin embargo, ese temor de Dios que comenzó a crecer dentro de ellos para llevar ofrendas al Dios del cielo. Y dice también, para que administre la justicia, para que juzgue con equidad. Porque es que el rey sabía, dice, el rey sabía que si mandaba a un hombre temeroso de Dios, que conocía la ley de Dios, si mandaba a un sacerdote, estaba mandando autoridad espiritual sobre Israel. Porque podría haber mandado, en el caso de Zorobabel no era sacerdote, pero Zorobabel fue enviado con el sacerdote Josué. Él fue enviado con el sacerdote Josué y Josué hizo esas funciones de sacerdocio y estableció algunas cosas. Pero el rey manda oficialmente un sacerdote para establecer y poner orden en la casa de Dios, poner orden en el pueblo de Dios precisamente. Y la función básica, la misión más importante que Dios nos revela a través del libro de Esdras es que Esdras fue nombrado para ser instrumento de Dios en la restauración de la identidad de Israel, poner en orden la casa. Ya vamos a mirar por qué era necesario restaurar la identidad del pueblo de Dios. Esdras 8, vamos a leerlo por favor ahí. Esdras capítulo 8, versículo 15 al 36. Lo reuní junto al río que corre hacia Aba, y acampamos allí 3 días. Al pasar
Amén. Entonces, mire lo que habla la palabra del Señor. Cómo Esdras llevó a cabo, como es pasando revista. Para Esdras lo más importante, miren, más que llevar una cantidad de oro, plata y cosas costosas para las ofrendas, hubo algo que era prioridad para Esdras. Y era primero organizar el sacerdocio. Él primero buscó el sacerdocio, no tenía levitas. Y dice, aquí no hay levitas. Vaya, pregúntele a Idó si tiene, y entonces para que mande las familias de los levitas. Entonces, dentro del servicio al Señor, los sacerdotes eran los encargados de celebrar el culto al Señor, eran los que encargados de presentar las ofrendas a Dios, de interceder por el pueblo, pero los levitas eran servidores del templo. Entonces los levitas se encargaban de todos los demás oficios. Así como en la casa del Señor, como en la iglesia, que hay unos que predican, que ministran la presencia de Dios, y hay otros que están allí sirviendo, pendientes, arreglando el salón, están pendientes, administrando diferentes funciones dentro de la iglesia. Entonces, los levitas eran importantes. Para Esdras, antes de arrancar, lo más importante para él era decir dónde están los sacerdotes y dónde están los levitas. Y ya hay una descripción de las familias, de las personas que aparecieron allí, y una gran bendición. Cuando Artajerjes dio la orden de que regresaran, Artajerjes dijo, los judíos que todavía están aquí, los que quieran, váyanse con Esdras. A mí me llama mucho la atención eso también, porque ¿cómo es posible que después de que fueron exiliados y que el anhelo de los israelitas era regresar a su tierra, por qué en esa época, después de que pasaron todos estos años, después de que pasaron casi, estamos hablando de casi 100 años, después de casi 100 años, el mismo rey de una nación pagana le tiene que decir a los israelitas, oiga, váyanse pues, váyanse para su tierra, ellos están ahí como acomodados. Y el mismo rey les dice, los que quieran ir, o sea, no los estoy echando, los que quieran quedarse bien, pero mire, es que estamos organizando ya un grupo que se va a ir, ya se fue Zorobabel y ustedes se quedaron, vea, vamos a mandar a otros, ¿se quieren ir? Entonces como dándoles también esa posibilidad de que se fueran. Entonces él buscó con diligencia a Esdras, buscó el linaje sacerdotal, los levitas, para que regresaran con él, por una simple razón, y es que la restauración del pueblo de Dios, de la única manera que podía darse, era a través del sacerdocio. Dios se comunica con el pueblo a través del sacerdocio. Por eso es tan importante los servidores de Dios en la casa de Dios, porque a través de los servidores de Dios es que llega la bendición o la maldición a un lugar. Todos nosotros, como dice la palabra, hemos sido llamados reyes y sacerdotes, pero una persona no se puede levantar así de buenas a primeras, de la noche a la mañana, sin haber tenido siquiera una preparación, y dice, no, yo soy predicador, yo soy pastor. Acuérdese que en la iglesia del Señor hay un orden, hay una formación, hay un proceso de restauración en las personas. Entonces eso también nos habla a nosotros acerca del orden, acerca de cómo Dios establece las autoridades espirituales, cómo Dios establece un proceso de formación. Para eso dice la Escritura en Efesios 4:11 que Dios estructuró los ministerios. Entonces levantó apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, dice, para la edificación del pueblo de Dios. Entonces era necesario, Dios se relaciona con la gente solamente a través de sus diseños. Dios se relaciona con nosotros solamente a través de lo que Él mismo establece. Él no se establece de otra manera, Él no lo hace de otra forma. Es a través de sus diseños, y este diseño sacerdotal es importante. Entonces, solo se relaciona a través de lo que Él establece, ¿sí? Por eso muchos dicen, no, yo busco a Dios
a mi manera, y entonces se quedan en la casa viendo una predicación por televisión y solo porque escucharon un mensaje piensan que ya están listos para servirle a Dios, que ya pueden ser predicadores, y no tienen en cuenta que hay un proceso, que hay una madurez, que hay una edificación que el cristiano requiere, y eso es la misión del sacerdote, esa es la misión sacerdotal de aquellos que están en autoridad. También tenemos el mejor sacerdocio, que es el sacerdocio de Jesucristo, ese sacerdocio perfecto. Entonces, por la sangre de Jesús, Hebreos 10, 19 y 20 dice que gracias a la sangre que Jesús derramó en la cruz, nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, podemos entrar a la presencia de Dios, porque Jesús es el sumo sacerdote. ¿Sí? Pero aparte de esa gracia que tenemos para llegar al lugar santísimo y poder presentarnos ante Dios, también el Señor estableció el oficio sacerdotal como hasta hoy en día también, como la manera de Él establecer su autoridad y manifestar su voluntad. Porque a través de quién Dios va a hablar, si no es a través de sus siervos, a través de sus ministros. Amén. Entonces eso es importante. En Esdras capítulo 9, como ustedes lo habían tenido allí pendiente para leer, Esdras estaba orando. Como todo sacerdote, la oración de Esdras es un modelo de lo que es un sacerdote. La oración de Esdras es un modelo de lo que es un sacerdote. Entonces Esdras estuvo orando y dice: luego de que se hizo todo esto, los jefes se acercaron a mí y me dijeron: Esdras, el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas no se han mantenido alejados de las costumbres de quienes habitaban alrededor, o sea, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, los amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Versículo 2, los israelitas y sus hijos se han casado con mujeres extranjeras y la raza santa se ha mezclado con otros pueblos. Los líderes y altos funcionarios de Israel han dado mal ejemplo con ese comportamiento desleal a Dios. Cuando escuché esto, rasgué mis ropas y me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté confundido y molesto. Todos los que respetaban la ley de Dios de Israel se reunieron junto a mí cuando se enteraron de la ofensa de los que acababan de regresar del cautiverio. Me quedé sentado y confundido hasta la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, cuando era la hora de hacer el sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, todavía vestido con mi ropa rasgada, me arrodillé con las manos extendidas hacia el Señor mi Dios. Versículo 6. Y dije: Dios mío, me siento demasiado avergonzado para levantar mi rostro hacia ti. Estoy avergonzado porque nuestros pecados son inmensos, nuestra culpa llega hasta el cielo. Hemos sido culpables de muchos pecados desde los días de nuestros antepasados hasta ahora. Pecamos y nuestros reyes y sacerdotes fueron castigados. Reyes extranjeros nos atacaron y llevaron a nuestro pueblo. Se llevaron a nuestras riquezas y nos humillaron. Y hoy todo sigue igual. Pero ahora, Señor Dios nuestro, tú has sido bueno con nosotros. Nos has dejado escapar del cautiverio y nos has dado un sitio seguro en tu santuario. Nos has concedido un respiro en nuestra esclavitud y nos has dado nueva esperanza. Versículo 9. Éramos esclavos, pero tú no permitiste que lo fuéramos siendo siempre. Fuiste bueno con nosotros e hiciste que los reyes de Persia fueran buenos también con nosotros. Tu templo fue destruido, pero tú nos diste una nueva vida para poder reconstruir y dejarlo como nuevo. Dios, tú nos permitiste tener una muralla para proteger a Judá y a Jerusalén. Ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decirte? Otra vez hemos desobedecido los mandamientos que tú nos mandaste a través de los profetas. Dios mío, tú usaste a tus siervos los profetas para que nos dieran estas órdenes. En la tierra en que van a vivir y que será de ustedes es una tierra arruinada por las maldades que ha hecho la gente que vive allí. Ellos han contaminado esta tierra de extremo a extremo con sus pecados. Así que, israelitas, no dejen que sus hijos se casen con los hijos de esta gente. No se unan a ellos ni deseen cosas que ellos tienen. Obedezcan mis órdenes y serán fuertes y disfrutarán lo bueno de la tierra. Luego podrán mantener este territorio y dárselo a sus hijos. Versículo 13. Todo el mal que hemos sufrido ha sido por culpa nuestra. Hemos hecho lo malo
y hemos pecado mucho. Pero tú, Dios nuestro, nos has castigado mucho menos de lo que nos merecíamos por nuestros pecados terribles, y has dejado a algunos de nosotros que escapemos del cautiverio. ¿Acaso vamos otra vez a desobedecer las órdenes casándonos con esta gente que practica el mal? ¿No te enojarías acaso con nosotros hasta destruirnos sin dejar alguno, ni siquiera un solo sobreviviente? Señor Dios de Israel, tú eres bueno, tú y justo. Tú has dejado sobrevivir a algunos de nosotros. Estamos delante de ti, siendo culpables, por eso ninguno de nosotros es digno de estar frente de ti. Mire, la oración de Esdras está manifestando un sacerdocio, gente que le servía al Señor, personas que habían sido llamadas por Dios para servirle a Él, pero ¿qué había pasado? Que por todo este tiempo que estaba el pueblo de Israel en cautiverio, durante todo ese tiempo, empezaron a establecer amistad con los persas, empezaron a mezclarse, y llegó un momento en que aún empezaron los hijos de los israelitas a casarse con las mujeres extranjeras. Emparentaron con babilonios, emparentaron con persas, y comenzó la identidad del pueblo de Dios a perderse. La identidad del pueblo de Dios comenzó a perderse. Eso es lo que pasaría, por ejemplo, en este tiempo, cuando una familia cristiana, en un momento determinado en la descendencia, empiezan a bajar la guardia, a no estar pendientes de la ley de Dios, a no estar pendientes de su comunión con Dios. Y uno ve hijos, aún hijos de cristianos, que ya no quieren estar en el culto. Hay hijos de cristianos que inclusive son servidores de Dios en la iglesia, y los hijos están escuchando en la casa música mundana. Los hijos ya no quieren venir al culto, los hijos simplemente tienen otra manera de pensar, y de ahí en adelante los hijos de aquellos, pues claro, están todavía mucho más alejados, y cuando uno mira las diferentes descendencias, llega un punto en donde ya no hay cristianos en la familia. ¿Por qué? Porque se descuidó el sacerdocio, se descuidó la comunión con Dios, y eso le puede pasar a cualquier cristiano, aunque esté muy entregado al Señor y tenga sus hijos. Si sus hijos no son formados en el Evangelio, si sus hijos no son instruidos en la palabra de Dios, y cuando esos hijos crecen, ellos no toman esa posición de enseñar e instruir la Escritura en el temor de Dios, los nietos también podrían apartarse. O sea, cada generación debe ser rescatada, cada generación debe ser traída a los pies de Cristo. A veces uno piensa, no, porque eso es de cuna cristiana, es de descendencia cristiana, él tiene que conocer. Hermano, la salvación es personal, es individual. La relación con Dios es individual, y el hecho de que una persona sea muy temerosa de Dios, eso no garantiza que su hijo nunca se va a apartar del camino. Lo único que garantiza que la descendencia suya no se aparte del camino es a través de la enseñanza de la palabra de Dios, y a través del conocimiento de Dios que los mismos padres imparten a sus hijos. Por eso es importante, para que el pueblo de Israel pudiera regresar del cautiverio. En este momento parecía como la esposa que fue infiel, que tuvo sus amantes. Al fin del tiempo regresa toda acabada, toda ajada, regresa a su marido, y después de haber estado con sus amantes. Y eso yo quiero hablarles acerca de esa parte, porque más que la reconstrucción de una ciudad, de un templo, el templo que reedificaron fue muy bonito. La ciudad, al reconstruirla, quedó muy linda. Hoy en día podemos ver la ciudad de Jerusalén muy linda, y todo muy bonito en su obra física. Pero faltaba lo más importante, y era la restauración espiritual de Israel. Israel, pueblo escogido de Dios, había sido exiliado, y en ese exilio, en vez de cuidarse, como lo hizo Daniel, que Daniel dice que él no se contaminó con la comida del rey ni con las costumbres de la nación donde estaba viviendo, él no tocó nada de eso. Pero sí hubo gente del pueblo de Dios, israelitas, que sí se mezclaron y que sí se contaminaron, y que adoptaron aún las costumbres religiosas de los persas, de los babilonios. Y lo más grave, dentro de esa gente que se contaminó, hubo sacerdocio, gente que le servía al Señor. Eso es lo más delicado. Entonces, la restauración de esa comunión con Dios
de parte de toda la nación. Era lo más importante. Entonces mire que ese era un desafío para Esdras. Esdras sabía el estado en el que estaba el pueblo. Y lo primero que hizo Esdras cuando llegó a Israel, lo primero que hizo Esdras fue postrarse y llorar y humillarse delante del Señor, pidiendo perdón por los pecados del pueblo de Israel, sobre todo por los pecados del sacerdocio. Esdras sabía, porque él conocía la ley, Esdras sabía lo delicado que es cuando una persona reincide en el pecado. Y de eso les voy a explicar porque es muy importante. La gente a veces se tranquiliza, se relaja. Ay, Dios es misericordia y Dios nos perdona. Pero hay leyes espirituales que usted no puede desconocer. Vamos a Levítico 26, del versículo 28 al 45. Eso es importante que lo leamos para poder continuar con la enseñanza. Levítico capítulo 26, versículos del 28 al 45. Entonces yo me opondré a ustedes con ira. Yo mismo los castigaré 7 veces por su pecado. La hambruna será tan grande que ustedes tendrán que comerse a sus propios hijos e hijas. Destruiré sus santuarios sobre las colinas. Derribaré sus altares de incienso. Pondré los cuerpos sin vida de ustedes sobre los cuerpos sin vida de sus ídolos y les mostraré mi odio. Haré que sus ciudades queden en ruinas. Destruiré sus lugares sagrados y no me deleitaré con sus aromas agradables. Destruiré la tierra para que sus enemigos queden asombrados cuando la ocupen. Los esparciré a ustedes entre las naciones y sacaré mi espada en su contra. Su tierra quedará desierta y sus ciudades destruidas. Luego la tierra descansará todo el tiempo que permanezca abandonada, mientras ustedes estén en el país de sus enemigos, y se desquitará de todos los años de descanso que ustedes no le dieron. La tierra descansará por todos sus años de descanso que merecía. Todo el tiempo que permanezca abandonada, la tierra tendrá el descanso que no tuvo en los años de descanso cuando ustedes vivían ahí. Al resto de ustedes los debilitaré en la tierra de sus enemigos, tanto que el sonido del soplo de una hoja los hará correr. Vamos a leerlo hasta ahí. Habla la palabra del Señor allí. El punto más importante es que lo que habíamos leído en el versículo 28 dice: entonces yo me opondré a ustedes con ira, yo mismo castigaré 7 veces por su pecado. Mire, eso es una ley espiritual. Pónganme por favor mucha atención. Cuando una persona al principio se arrepiente de pecado y viene al camino del Evangelio, Dios dice la palabra en primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 26 hasta el 31 más o menos, que si alguno peca después de haber sido lavado por la sangre de Jesús, peca después voluntariamente, dice que ya no queda más expiación por los pecados. Estamos hablando de alguien que, habiendo conocido la verdad y habiendo recibido el perdón de Dios, vuelve y reincide, vuelve y peca. Es que estamos hablando de reincidir. ¿Qué es reincidir? Es volver a hacer algo. Eso es reincidir. Y en esta parte la iglesia debe tener mucha claridad, porque a veces nosotros pensamos que cuando un creyente está aquí en la iglesia y está congregándose, etcétera, y llega un momento en que peca contra Dios, se endurece y vuelve atrás, apostata de la fe y peca contra Dios. A veces pensamos que después de reincidir en el pecado no ha pasado nada y usted puede venir a la iglesia y solamente derramar 2 lágrimas y ya espiritualmente todo quedó resuelto. Eso es un grave error, porque es que Dios no viola sus leyes. Yo sé que Dios es misericordioso y Dios, cuando una persona se arrepiente de pecado, Dios perdona. Pero cuando una persona reincide en el pecado, dice la Escritura que Dios le castiga 7 veces más. Es lo mismo que dice la palabra en los evangelios del espíritu inmundo. Dice que nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, veníamos oprimidos por demonios. Habían demonios aquí adentro, demonios que a través del ayuno,
a través de la oración, a través de congregarnos y recibir la administración, las personas empiezan a ser libres de demonios. Demonios que son los que impiden precisamente que la persona ande en los caminos de Dios. Demonios que tratan de tirar a la persona que siga pecando, etcétera. Demonios, pero dice la palabra que si cuando un demonio es expulsado fuera, la casa queda adornada y arreglada. Está hablando de la vida de la persona. Dice, pero si el demonio pudiere volver, él viene con 7 espíritus peores. Entonces está confirmando el Señor en el Evangelio, está confirmando lo del Antiguo Testamento, que una persona creyente, después de que fue redimida por la sangre de Jesús, volvió a pecar. Al volver a pecar, ese pecado le posesiona de tinieblas y de iniquidad y de injusticia 7 veces más. O sea, es como una persona, yo me lo imagino que es como imagínese usted como una mina, un zócalo, y la persona estaba aquí. Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo saca a libertad. Pero si esa persona vuelve a pecar, es como si cayera 7 niveles más abajo, igual. Estamos hablando de lugares de cautiverio, estamos hablando de maldiciones ancestrales, estamos hablando de cautiverio en el alma. Entonces, claro, ahora entiende uno por qué cuando una persona siendo cristiana peca otra vez y después quiere volver, las personas no son lo mismo. Las personas, lo que yo he notado en muchos cristianos es que después de que caen en pecado, un cristiano cae en pecado, de ahí en adelante la vida, la relación con Dios y la vida cristiana para esa persona se empieza a volver como muy adormecida, como que se estanca. El cristiano se estanca. Pero es por eso, porque espiritualmente ha caído más abajo. Espiritualmente, mire, el diablo está pendiente de un cristiano, buscando la manera que ese cristiano peque. Para el diablo es más importante que un cristiano peque, a que peque uno de la calle. Igual ya es de él, pero que peque un cristiano, para él es más importante. Porque cuando un cristiano peca, el diablo tiene el derecho legal. Es que esto es una ley. El diablo tiene un derecho legal para coger a esa persona y hundirla más, para quitarle aún todo lo que tiene. Estoy hablándole de finanzas, estoy hablándole de salud. Personas que Dios las sanó, vienen a la iglesia y están bien con el Señor, pecan y terminan más enfermos. Personas que estando en el camino de Dios pecan y terminan financieramente peor. Todo esto es por la maldición. Viene un castigo de Dios 7 veces mayor. Eso es lo que dice la ley. Entonces Esdras estaba preocupado porque Esdras tenía el panorama. Iba a restablecer el culto al Señor con un grupo de sacerdotes, un grupo de levitas que estaban, quién sabe cuántas veces. Usted peca, entonces 7 veces lo castiga el Señor. Y si después usted sigue pecando, otras 7 y otras 7. Y un cristiano que tiene ya el hábito de pecar, uno no sabe, eso es exponencial. Uno no sabe hasta dónde, mejor dicho, yo creo que es más fácil llegar al otro lado del mundo. Hace el hueco y pasa al otro lado. Es así, porque es que eso es una ley espiritual. Cuando una persona peca y quiere regresar, quiere ser restaurado por el Señor, es necesario que tenga en cuenta que esto no solamente se resuelve con derramar 2 lágrimas. Eso es una lucha, hermanos. Eso es una lucha por usted recuperar la comunión que usted tenía con Dios. Es como la esposa cuando el esposo se va, o el esposo cuando la esposa lo abandona y se va con sus amantes. La esposa regresa toda besuqueada, toda revolcada, toda sucia, oliendo a cerveza, cigarrillo, con el tacón hasta dañado. Y pretende que con solo derramar 2 lágrimas el esposo inmediatamente la abrace. Dios es misericordia. Dios es misericordioso. Pero es que también Él tiene derecho a pedir restitución. Él tiene derecho, porque es que Él es soberano. Por misericordia nos recibe. Pero así como nosotros sabemos que la relación matrimonial es un proceso, no se trata de uno pelar ahí 2 lágrimas y ya entonces listo, ya el otro día como si nada. Hermano, así como en la relación matrimonial,
para poder volver otra vez a tener la confianza, para volver a tener esa comunión, para volver a tener esa entrega del principio, antes de la defraudación. Es un proceso. Antes de la defraudación no había desconfianza, no habían barreras, pero a causa de las faltas hubo una ruptura. Entonces al regresar, esa ruptura no se restaura tan fácilmente. Es un proceso. Y entonces uno ve la mujer que le toca llorar varias veces y le toca aún resistir la indiferencia de su esposo y aguantar ahí. Dice, no, yo sé que él me va a perdonar y yo sé que las cosas se van a arreglar. Y la esposa tiene que hacer todos sus esfuerzos para volver a recuperar. A nosotros Dios nos perdona. Dios a ti, tú vienes a la iglesia después de haber pecado, siendo cristiano, caíste y vuelves. Dios a ti te perdona. Si te arrepientes, Dios te perdona. Pero de ahí a que tú vuelvas a tener una relación íntima con Él, en el deleite del Señor, y que Él te vea a ti como deleite, y que Él tenga contigo de nuevo amores como antes, eso no es así tan fácil. Eso es de batallar, de clamar, de llorar, ayunar y esperar el favor de Dios. Así es la cuestión. Entonces muchas personas piensan que al otro día que llegaron a la iglesia otra vez llorando. Aquí hay una persona que cada rato viene por temporadas. Él viene por épocas. Ahorita que pasen las fiestas de Pereira, seguramente vendrá llorando otra vez. Pero esa persona nunca ha podido ser levantada. Nunca ha podido ser restaurada. Porque es que la cuestión no se resuelve solo con 2 lágrimas, hermanos. Esto es un proceso de restauración. Yo a ustedes les he dicho mucho que nosotros a veces pensamos de que Dios, porque es Dios, Él no tiene derecho a ofenderse con nosotros. Que Dios, porque es Dios, tiene que soportarnos todo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque Él es una persona tan digna de merecer restitución, de merecer reverencia, de merecer la humillación nuestra, como la humillación que una mujer está dispuesta a rendirle a su marido para que la vuelva a recibir en la casa, después de haber sido una prostituta. Es que miren esto, así como en una relación matrimonial hay un tiempo de duelo, hay un tiempo de humillación, hay un tiempo donde usted tiene que pagar un precio, hacer de nuevo las cosas, y si no le funciona, intentarle por otro lado, hasta sacarle la sonrisa. Por algún lado hay que hacerlo. Con Dios la cosa no es tan dura, porque gracias al Señor Dios no es amargado, Dios no se carga contra nosotros, Él no es resentido. Pero sí, la relación con Dios, los amores con el Rey, el estar con Él, hermanos, esa parte se pierde. Y esa parte, para volverla a recuperar, requiere de que nosotros nos humillemos y que estemos ahí esperando su favor. Por eso es tan importante guardarnos. También esto implica que debemos poner nuestra vida en orden. Esdras sabía que había un grupo de sacerdotes y levitas que estaban zócalos, quién sabe cuántos niveles abajo, por todo lo que habían pecado, porque habían pecado y pecado y pecado. Es más, los que sirven en la obra de Dios, el juicio es más grande, porque al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Entonces, cuando una persona está sirviéndole a Dios, exige más disciplina, más santidad y más cuidado. No quiere decir que los demás no, también. Pero sí es necesario tomar en serio las cosas del Señor. Estos servidores estaban bajo el juicio de Dios. Y entonces, ¿cómo iba a ser? Póngale cuidado, sacerdotes que tenían sus mujeres paganas, todas esas mujeres, yo me imagino, con sus muñequitos, con sus atavíos y con unas bolsadas de ramas, de menjurjes, de sahumerios, imagíneselo así. Cuando Abraham le dijo Dios, sal de tu tierra y tu parentela, él salió con su esposa. Y dice la escritura que la esposa más adelante en un trayecto del camino resultó que se había traído de la casa de los padres, se había traído unos muñequitos, unos anatemas, se había traído de las costumbres paganas. Ellos estaban en Ur de los caldeos, ellos practicaban la idolatría, el paganismo. Entonces Abraham se quiso zafar de todo
Y entonces el Señor le dijo, mira, mire lo que tiene su mujer, revísele ahí el bolsito, la mochilita. Entonces, imagínese usted, todos estos sacerdotes, ¿cuál sería el equipaje de las esposas de ellos, por Dios? Y con todo eso pensaban ir como si nada a Jerusalén a prestarle el servicio al Señor. Y, ay, no, vamos a hacer el culto a Dios. Y con las mujeres en la casa, con todos las reliquias y los recovecos, todos los anatemas. Entonces, Esdras sabía que tenía que haber una organización de todo. En Esdras capítulo 10, él da una sentencia y él habla. Los sacerdotes, los principales, las autoridades allí que estaban. Mire lo que dice Esdras 10. Esdras 10 dice, mientras Esdras oraba y hacía esta confesión, lloraba inclinado ante el templo de Dios. Fue un gran grupo de gente de Israel, hombres, mujeres y niños que se reunieron alrededor. Ellos también lloraban amargamente. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, uno de los descendientes de Elam, le habló a Esdras y le dijo, no hemos sido fieles a nuestro Dios, nos hemos casado con gente de pueblos vecinos, pero aún así todavía hay esperanza para Israel. Ahora hagamos un pacto ante nuestro Dios para expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos, y así seguiremos tu consejo y el de la gente que respeta las leyes de nuestro Dios. Entonces, esa fue la decisión que ellos tomaron. La decisión fue cortar con todas esas alianzas y acabar con todo, definitivamente. Entonces dice acá el versículo 6, entonces Esdras se alejó de frente a la casa de Dios y fue al cuarto de Johanán, hijo de Eliasib, hijo de los que habían regresado del cautiverio. Ahí pasó la noche sin comer ni beber nada, se puso muy triste porque los que habían vuelto del destierro eran infieles. Entonces él como sacerdote dijo, no, esto aquí hay que organizarlo, esto no es así que nos desordenamos, hicimos hasta para vender, y luego vamos a venir aquí muy carilimpios a predicar y a orar por los enfermos y a ministrar la casa de Dios. Esto aquí no es así, esto no es así. Esdras era consciente de la maldición, y hasta que una persona no sea de verdad restaurada, no podría estar apta para ministrar en la presencia del Señor. Por eso lo del sacerdocio es algo tan hermoso, un privilegio muy grande, pero también merece respeto. Versículo 8 dice, los altos funcionarios y los ancianos líderes decidieron que la persona que no llegara a Jerusalén en un periodo de 3 días tendría que renunciar a sus propiedades y no pertenecería más a la comunidad de los que habían vuelto del exilio. Aún mire, hermanos, personas que siguen practicando el pecado en la misma iglesia del Señor, llega un momento en que Dios puede dar la orden de expulsarlos de la iglesia. El apóstol Pablo, en una de las cartas de Corintios, dice acerca de un caso de inmoralidad. Entonces póngale cuidado. Un hombre asistía a la congregación y ese hombre vivía en concubinato con la esposa de su papá y tenía relaciones sexuales con la esposa de su papá. No solamente estaba fornicando, sino que hacía que ella adulterara y era la esposa del papá. Entonces, ¿sabe qué dice Pablo? Saquen a ese perverso de la iglesia. Así. Ser expulsado. Ay, pero es que hay pastores que les ha tocado vivir unas cosas en las iglesias y se le ha levantado gente rebelde, les hacen hasta para vender. Y Dios, cuando hay cierto tipo de cosas que Dios no tolera, Dios simplemente no manifiesta su gloria en la congregación. Dios no manifiesta su presencia, porque hay algo que le está ofendiendo. Póngase usted a pensar, como el esposo, la mujer se va a llevar al esposo a una reunión de familia de ella, y resulta que allá está el amante, el examante. ¿Cómo se va a sentir el esposo allá? Mal. Y dice, no, ¿sabe qué? Yo me quiero ir. Si usted quiere, quédese. O en el peor de los casos, dice, usted aquí ni se va a quedar, nos vamos de aquí. Lo mismo, pero es que mire, si nosotros entendemos el celo de los seres humanos, entendemos como esa cosita de los seres humanos, ¿por qué no vamos a entender que con Dios es así, que Él tiene derecho?
Él tiene derecho a ofenderse por nuestro pecado. Él tiene derecho a exigir, a pedir esa restitución, esa retribución. Él más que nadie, Él tiene más derecho. Aunque un esposo ofendido o que una esposa ofendida, Él tiene derecho. Entonces, nosotros no podemos ver la reconciliación con Dios como algo así tan sencillo, tan liviano. Ay, no, yo derramé 2 lágrimas y la Biblia dice que si uno se arrepiente, Dios lo perdona y listo, entonces como si nada. No, tiene que haber una verdadera restauración de la relación. Si a usted lo único que le importa es escaparse del lago de fuego y azufre, si a usted lo único que le importa es ser salvo, como el estudiante que con 3 pasa la nota, no, yo paso arrastrado, a mí no me interesa y no pasarla con 3. Si a usted le interesa eso, bien. Pero una persona que anhele escuchar la voz de Dios, una persona que anhele tener una relación profunda y verdadera con Dios, ver su gloria, sentir su presencia, definitivamente sí tiene que reparar, sí tiene que resolver, sí tiene que organizar. La cosa no es así tan folclórica, que pecamos y al otro día derramamos 2 lágrimas y ya el Señor nos tiene que recibir como si nada. Dios es misericordioso, pero sé que hay ciertas cosas que nosotros, si no luchamos por ellas, esas cosas no se vuelven a recuperar. Eso hay que hacerlo. Por eso es tan importante que no pequemos, que no volvamos atrás. ¿Por qué es necesario reparar en nuestra relación con Dios? Primero, porque hay demandas legales ante el trono de justicia. Búsqueme por favor Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Colosenses capítulo 2, versículos del 14 al 15. Mire lo que dice la palabra, hermanos. Cuando nosotros pecamos, la ley de Dios dice que nosotros recibimos maldición o el castigo será 7 veces más. Después de reincidir en un pecado, el castigo será 7 veces más. En el Nuevo Testamento, uno de los evangelios dice: el espíritu inmundo vuelve con 7 más. Es una confirmación. Ahora, ¿por qué el diablo tiene derecho legal para oprimir la vida de un cristiano con más contundencia? Acuérdese que el diablo, cuando usted le entrega la vida a Cristo, el diablo se convierte en su peor enemigo. El diablo lo odia. El diablo lo que quiere es volverlo a tirar atrás. Si usted recae en el pecado, entonces usted se hunde 7 veces más. Sencillo, 7 veces más cautiva, 7 veces más endemoniados. Terminamos. ¿Por qué? Porque es que eso es una ley. Por reincidir en el pecado. ¿Cómo dice ahí Colosenses 2 del 14 al 15? Anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora mire, hay un proceso legal que tenemos que entender. Primero, cuando una persona reincide en el pecado, siendo creyente, reincide en el pecado, dice la Escritura que será castigado 7 veces más. Cuando una persona peca, el diablo inmediatamente levanta lo que se llama un acta de decretos contra nosotros. Levanta, en otras Biblias, en otras versiones dice cuenta de cobro. Nos pasa la factura, como se dice. El diablo tiene el derecho legal de señalarnos: vea, usted pecó, usted merece la muerte. Y más, como dice en Hebreos 10, 26, que no queda más expiación por los pecados. O sea, ¿qué dice ahí? Jesús no va a volver a morir por ti en la cruz si vuelves a reincidir en el pecado. Él no vuelve a morir. Él solo murió una vez. La sangre te limpió, pero eso fue una sola vez. Pisoteaste la sangre, ¿ahora qué vas a hacer? Entonces, eso es lo legal. El diablo entonces levanta contra ti un acta de decretos. En esa acta de decretos está el trono de Dios, el trono de justicia. Y ante el trono de Dios, esa acta está vigente. Un acta donde dice: eres culpable, eres culpable, eres culpable. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que cuando uno reincide en el pecado, esa acta de decretos está ahí vigente.
Y el diablo tiene derecho legal para oprimirnos. Por eso las cosas deben ser resueltas, tomando decisiones radicales, cortando de raíz con lo que te hace pecar. Si hay algo que te está tentando, tú tienes que cortar de raíz con esa tentación. Porque la palabra dice, el que se crea firme, mire que no caiga. Y el error más grande de un cristiano dice, no, yo sé hasta dónde voy, porque es que el Espíritu Santo está conmigo. Pero sí, el Espíritu Santo está con nosotros. Pero lastimosamente, la confianza en nosotros mismos, la autosuficiencia, lo que hablamos de la vida del alma, el hecho del hombre creer que puede él mismo, en sus propias fuerzas, enfrentar el pecado, es una gran necedad. Entonces una persona reincide en el pecado, el acta de decretos está en el trono del juicio de Dios. Y le cuento una cosa, una persona así pueda venir a la iglesia, está bajo juicio de Dios. ¿Por qué está bajo juicio? Porque hay situaciones legales que tienen que resolverse. ¿Cómo se tienen que resolver? Usted tiene que tener, precisamente por eso es que necesitamos acercarnos al trono de la gracia, en ayuno, en oración, inquirir delante de la presencia de Dios, para poder resolver esas cosas, para que esa acta de decretos no sea revocada, para que sea quitada, a través del arrepentimiento y a través de un proceso de humillación y restauración, porque eso no es así tan fácil. Eso no es así tan fácil. Lastimosamente en las iglesias nos hemos dedicado a hablar de la misericordia y que usted peca y Dios lo perdona y no se preocupe. No, sí, preocúpese si reincidió, porque es que hay una ley. Y para uno poder ser restaurado y ser libre de la maldición de esa ley, es necesario acercarse al trono de Dios y preguntarle al Señor, ¿cómo revocar eso? ¿Cómo revocarlo? Y para que usted pueda acercarse al trono de Dios, pues tiene que dedicar tiempo para estar con Dios. Tiene que ayunar, tiene que humillarse. Vuelvo y les doy el ejemplo de la pareja. El esposo ve a la esposa haciendo el arroz y él se queda pensando y dice, mínimo mañana de pronto se va otra vez. Se me vuela, no falta sino que la llame el querido y de pronto se me va. Entonces la mujer lo mira y él la mira y le sonríe, pero por dentro está esa cuestioncita. Entonces el esposo necesita de parte de la esposa, eso lo sana el tiempo, las heridas las sana el tiempo. O sea, en la restauración matrimonial es el tiempo, es un proceso, porque las heridas no se sanan solamente con un perdóname. Las heridas no se sanan simplemente con que la persona al otro día, como hacen algunos, que se van de farra y cuando llegan en la madrugada llegan con un pollo frisbee y le lleva el pollo a la mujer como comprándola. Así era. Yo en la antigua época a mí me tocó ver familiares míos, una señora, una tía, que lo que más rabia le daba era que él aparecía con un pollo y unas flores y ya. Entonces, así mismo nosotros no podemos venir al trono de Dios con muchas lágrimas y no, con esto me lo convenzo. Con esto yo me convenzo al Señor, me lo transo. No, porque es necesario una solución. También eso amerita reparar errores. Nosotros también al reincidir en el pecado, nosotros hemos ofendido a otros. Y es más, acuérdense lo que dice en Lucas, creo que es capítulo 16, que habla de Zaqueo. Entonces Zaqueo dice, Señor, y si a alguien le he robado, le repondré 4 veces más. Eso se llama ¿qué? Restitución. Entonces aún las personas a las que tú has dañado, porque hay gente que delante del trono de Dios, hay gente que fue ofendida y hay gente que presentó demanda contra ti, así. Aunque no sean cristianos también, así no sean cristianos, pero la gente que vive injusticia por causa de nuestra culpa, esas injusticias también suben al trono de Dios. Entonces mire que esto no es solamente de que yo derramé 2 lágrimas y seguimos en el culto como si nada, es algo que hay que organizar, es algo que hay que restaurar de una manera seria. Otra cosa es cortar de raíz. Muchos no cortan, sino que siguen ligados y pretenden que Dios les bendiga. Cortar de raíz. Esto que hablan los ancianos de Israel, dicen que abandonen esas mujeres y despachen a esos hijos.
Está hablando de algo de raíz. Estaban cortando de raíz, porque esas mujeres no querían ni tenían en sus planes abandonar a sus dioses. No tenían en sus planes abandonar a sus dioses. Y simplemente entonces es cortar. La verdad es que Dios a nosotros no nos espera toda la vida. Israel, a pesar de que el exilio fue un castigo de Dios, estando en Babilonia y luego en Persia, rápidamente se olvidaron de su situación y se mezclaron con el paganismo. Es así como cuando a un niño, el papá castiga al niño de no dejarlo ir a la calle a jugar porque hizo algo malo, lo castiga. Mira, al favor, y se va para el cuarto. Y el niño va y se encierra en el cuarto a jugar Nintendo y a navegar por internet. No, pues qué castigo. Entonces, así mismo hace como el pueblo de Israel, que los mandaron a Babilonia como castigo y allá se desordenaron. Entonces, imagínense lo que pasó. Aunque muchos ni siquiera regresaron, porque es que esa es la otra, hubo muchos que no quisieron regresar. Estaban tan contentos con el paganismo de Persia que ya se quedaron. Muchos creyentes, después de haber caído, no vuelven a tomar posesión de lo que perdieron por el pecado, porque no ponen su casa en orden. Dios nos está llamando a un arrepentimiento. El arrepentimiento implica separación, implica, hermanos, cortar con el mundo. Ahora no va a pensar usted, bueno, entonces ahorita yo tengo que abandonar a mi esposa y a mis hijos. No, esto estamos hablando en el contexto histórico de lo que había pasado en ese tiempo. Recuerde que ahora nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ante lo que Dios nos llama es a responder. Dios llama a los varones a responder por sus hijos, a ser buenos padres, a atender su hogar. Algunos, lastimosamente, algunos varones tomaron malas decisiones y pusieron su mirada en una mujer que no era la que Dios tenía. Pero entonces, ¿qué? Entonces ahorita la vamos a echar, la fácil. Te la vamos a sacar del camino. Y no es así. No es así, hermanos. Mire, así como nosotros tomamos la decisión personal de formar un hogar con una persona desde que sean casados, ¿no? Desde que sean casados, la palabra del Señor llama a luchar por ese hogar. No, es que ese hombre es horrible. No, es que esa mujer es horrible. Bueno, usted va a pagar un precio. Esto es con lágrimas, ayunando y orando por ese marido, por esa esposa. Esto es con lágrimas y ayunando y humillándose. ¿Por qué? Porque partió de una rebeldía contra Dios. Desde el principio empezó la cosa mal, ¿sí o no? Desde el principio comenzó la cuestión mal. Se casó sin ser la persona que era, pero Dios en su misericordia puede restaurar las cosas y Dios puede resolver las cosas. Pero eso depende precisamente de pagar un precio, de orar y ayunar por ese hogar, porque la fácil es tirar la toalla. En los hogares eso se da muchas veces. La fácil es tirar la toalla y simplemente no, yo voy y me busco otra. Usted va a buscar otra, está cometiendo adulterio, así de sencillo. Para las parejas que no se han casado, que están viviendo en unión libre, la cosa sí es diferente. Si tienen hijos y definitivamente Dios muestra que no es la persona, lo mejor es abandonar a esa persona y usted seguir teniendo una relación con los hijos, responder por esos hijos, pero usted no está obligado ni obligada a seguir en una relación pecaminosa. ¿Sí me hago entender? Cuando es unión libre. Cuando es unión libre, usted tiene que cortar por lo sano, tiene que resolver el asunto. Y hay muchos creyentes que tienen un enredo en su vida civil, que han sido casados varias veces, tienen hijos con varias mujeres, pero el problema es que no resuelven su situación civil, no resuelven su situación. ¿Y qué es lo que da pie para eso? Que haya un acta de decretos contra ustedes. Un acta de decretos, una maldición contra ustedes que no les permite después recibir bendición. Porque todavía el adulterio sigue vigente, todavía la fornicación sigue vigente, todavía siguen vigentes todas estas cosas.
La palabra del Señor, para terminar, habla en el Salmo 74, para que lo lean después. Habla acerca de que el pueblo de Israel, siendo creyentes, hay un clamor y dice: Señor, vuelve a nosotros. Salmo capítulo 74 dice: Señor, vuelve a nosotros, visítanos, porque estamos en estas ruinas por causa de nuestra rebeldía. Entonces el pueblo de Israel decía: nosotros pecamos y nos rebelamos contra ti y estamos cautivos. Aquí no, vamos y verán en esa parte, dice: aquí no hay nada que hacer. Ellos mismos reconocen la maldición que recibieron por haber recaído. Dice en el versículo 3 del Salmo 74: ven a caminar por estas ruinas antiguas. Mira, el enemigo destruyó todo el lugar santo. Ruge el enemigo en tu templo. Ha puesto sus banderas para demostrar que ha vencido. Estamos hablando de derechos legales. El pueblo de Israel reincidió. Los soldados enemigos usaron hachas y machetes contra las puertas, como si estuvieran derribando un bosque. Dios mío, ellos usaron sus hachas y martillos y destruyeron todas las piezas labradas en madera que había en tu templo. Versículo 8 dice: los enemigos decidieron destruirnos por completo, quemaron todos los sitios sagrados que había en el país. Ya no vemos tus señales, ya no tenemos profecías, ya no tenemos profetas, no sabemos cuánto tiempo más durará esta situación. Pero todo esto ha sido por causa de la desobediencia. Por causa de la desobediencia de Israel. Esta es una oración tremenda que levantó el rey David en un tiempo muy difícil de Israel. Aún acuérdense que el rey David, siendo el rey de Israel, pecó, cometió adulterio con una mujer. Ese es un ejemplo bien grande de cómo esto trae maldición. Recuerde que David, después de que pecó con esta mujer, cayó en adulterio, mandó a matar al esposo de ella para poderse quedar con ella. Después de ser un siervo de Dios, un rey tremendo. Habla el versículo en la palabra de Dios acerca de lo que hizo David. Y dice la escritura que después de los hijos del rey David salió uno que mató a su hermano porque había violado a la hermana. O sea, eso era una cuestión tremenda. Eso fue algo al interior de la misma descendencia de David. Eso fue tremendo. O sea, el esplendor y la gloria. Dios no apartó su misericordia de David y su descendencia. Y David siguió siendo considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Y David siguió siendo amado por el Señor. Sin embargo, por haber reincidido en el pecado, perdió muchas cosas. Cuando una persona es cristiana y después de que conoció la verdad peca, pierde muchas cosas que a veces nunca vuelve a recuperar. Nunca vuelve a recuperar. Y yo se los digo, puede que hayan cristianos que digan: no, a mí no me importa y no pasar así racito, me importa ser salvo y ya. A mí no me importa ser salva y ya. A mí me importa, ¿sabe qué? Poder seguir escuchando su voz. A mí me importa poder estar en su santo templo, poder sentir su presencia, que mi vida y mi relación con Dios no sea una relación lejana. Porque así como el esposo con la esposa la mira de lejos a hacer el arroz, la esposa se le acerca a darle un beso y él voltea la cara y se lo da así en el cachete. Y ha pasado que hay hombres, hay mujeres que regresan de haber sido malas esposas y el esposo no las vuelve a aceptar. Porque claro, sigue mercando para ella, sigue mercando, le sigue dando todo. Hasta pueden inclusive compartir el mismo lecho. Pero esa entrega que había en el hombre, esos amores que habían en el hombre, para entregárselos de nuevo, no se los vuelve a entregar. A eso me refiero yo en la relación con Dios. Que hay algo profundo del corazón de Dios, esos amores que el cristiano debe anhelar, esa profundidad en la comunión que tú y yo debemos anhelar, eso se pierde. Y para que eso pueda ser recuperado se necesita un proceso de restauración y humillación. Eso no es así tan fácil. Por eso, hermanos, la invitación en este día es: debemos poner en orden nuestra casa. Aquellos que cuando se haya reincidido en el pecado, si alguno de ustedes sabe y es consciente de esto, yo invito para que
se ponga cuentas. Hay gente que estando en la iglesia se apartan y pecan, después vuelven a congregarse y uno sabe que necesitan ser hasta liberados. Hay gente que llega otra vez endemoniada y necesitan volver otra vez a ser restaurados, y cuando uno los invita a un ayuno no van, porque piensan que todo se resuelve con 2 lágrimas. Y cuando uno los invita a una vigilia, a orar, a clamar, a humillarse, no están, porque piensan que todo se resuelve con 2 lágrimas. Y así como el esposo ofendido por la prostitución de su esposa, así como el hombre no recibe a su esposa tan fácil, volverle a abrir el corazón a su mujer, volver a entregarle todo su ser a ella como la amada de su vida, eso no es tan fácil después de todo lo que pasó. Lo mismo es con Dios, lo mismo es con el Señor. Por eso debemos velar para que esta comunión nunca sea dañada por una tontería, por una estupidez, porque no hay nada más necio que un cristiano volver a hacerle caso al diablo después de que sabemos que es mentiroso y padre mentira, como dice San Juan 8:44. Es mentiroso. ¿Por qué creerle otra vez al diablo? Dice la palabra del Señor en Romanos 6:14 de que el pecado ya no nos puede gobernar. De si no nos gobierna, ¿por qué vamos a pecar? Es como uno buscar a un maleante que tiene un cuchillo y cogerle la mano y enterrársela a uno mismo, si él ni quiera nos puede matar. Es una tontería el hecho de reincidir en el pecado y la maldición que trae consigo. Muchos que han reincidido en el pecado no vuelven a recuperar su relación con Dios. Puede que sean salvos, claro que sí. Si se arrepintieron, yo lo creo, pero no volvieron a buscar esos amores con Dios. No se volvió a recuperar eso. Entonces vamos a orar. Vamos a orar al Señor para pedirle al Señor en este día que nos dé esas fuerzas, que nos dé la capacidad de poder perseverar. Señor, en tu gran misericordia, sabemos, Dios, que si estamos aquí, Señor, es por tu gran amor. Nos presentamos delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que así como el esposo, Señor mío, recibe con misericordia a su esposa después de haber pecado, asimismo nos recibiste por tu gran misericordia. Señor, queremos darte gracias en esta hora por tu gran amor, porque has seguido, Señor, esperando por nosotros. Gracias, bendito Dios, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por tu gran amor. Oro en el nombre de Jesús por todos mis hermanos en este lugar. Oro, Señor mío, en esta hora para que seas tú trayendo libertad. Que toda acta de decreto, si alguno de ustedes sabe, hermanos, si alguno de ustedes sabe que el diablo tiene un acta de decretos contra usted, que el diablo usó el hecho de que usted hubiera vuelto a pecar como un arma para impedir que usted vuelva a acercarse a Dios, yo le invito para que se acerque, para que se ponga allí de pie y se acerque, y vamos a orar. Padre, declaro en el nombre poderoso de Jesús que todas las actas de decretos que nos eran contrarias, delante de tu trono, yo me presento, Señor. Nos presentamos delante del trono del juicio. Los demonios tenían en sus manos actas de decreto con las que nos podían condenar por haber reincidido en el pecado. Pero así como 7 veces más es el castigo para el que reincide, tu misericordia es para siempre. Tu misericordia es más grande. Señor, me presento delante de ti con todo mi corazón, pidiéndote perdón, Señor. Es el tiempo, hermanos, de pedir perdón. Es el tiempo, hermanos, de pedir perdón por aquel pecado en el que usted sabe que ha reincidido. Aquello que legalmente el diablo tenía como pretexto para cerrarle la bendición a su vida. Aquello que el diablo tenía como arma contra usted para impedir que usted pudiera volver a tener esa comunión con el Señor. Muchos cristianos, después de que han pecado, tienen una vida después, una vida espiritual seca.
Ya ni siquiera sienten el deseo de cantar, ya no sienten el deseo de orar, se empiezan a enfriar, hermano, se empiezan a enfriar, porque es el poder del diablo, tratando de tomar control sobre las vidas. Señor, delante de ti te pedimos perdón por los pecados que se han cometido de una manera voluntaria después de haber conocido tu verdad. Sobre todo perdónanos, Señor, por haber pisoteado tu sangre. Perdónanos, Señor, por haber pisoteado tu sangre y por haber tenido por inmundo el pacto, el nuevo pacto bajo el cual tú nos habías puesto, Señor. Perdónanos, Señor, yo y esta congregación hemos pecado contra ti, Señor mío. Hemos vuelto la espalda a tus leyes y mandamientos y hemos tomado, Señor, las cosas tuyas como algo despreciable, como algo sin importancia. Perdónanos, Señor, por no querer entender lo importante que es seguirte y servirte en santidad. Perdónanos, Señor, por ensuciar, amado Dios, tu santo templo con nuestro pecado. Perdónanos, Señor Dios, por pretender, Señor, simplemente con unas cuantas lágrimas, pretender que las cosas se resuelven. Perdónanos, Señor. Amado Dios, más que simplemente ser salvos, más que tener tu perdón y tu gracia y ser escritos en el libro de la vida de nuevo, lo que queremos en este día, lo que queremos todos los días de nuestra vida es volver a recuperar eso que habíamos tenido contigo, Señor. Es volver a recuperar, Señor mío, ese amor tuyo, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo de Dios, para que sea, Señor, en esta hora. Tú has escuchado la oración de mis hermanos, para que seas en esta hora revocando toda acta de decretos que era contraria a ellos, toda acta de decretos que el diablo había levantado contra ellos, toda demanda legal que había sido presentada, Señor, en el trono del juicio contra cada uno de mis hermanos. En esta hora, en el nombre de Jesús, sea cancelada y anulada, por cuanto ellos, Señor mío, se han arrepentido de corazón, por cuanto ellos de corazón, Señor, están buscando tu perdón, Señor. Y en esta hora declaro, Señor mío, que son exhibidos los principados, potestades, gobernadores y jueces espirituales de maldad, son exhibidos públicamente. Declaro, Señor, todo derecho legal que había sobre nosotros, todo derecho legal que el diablo tenía sobre cada uno de mis hermanos, ahora mismo declaro ese derecho legal cancelado. Porque el poder de tu sangre preciosa, Señor, los limpia. Tu palabra dice, Señor mío y Dios mío, que si confesamos nuestros pecados, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, te pido en el nombre de Jesús, para que seas trayendo, Señor mío, tu restauración, para que seas trayendo convicción. Espíritu de Dios, toca las vidas, Señor. Toca las vidas, Señor mío y Dios mío. Todo poder de las tinieblas, todo poder de demonios, todo poder del diablo que había, amado Dios, tomado las vidas, ahora mismo tiene que soltarlas. Hecho fuera en el nombre poderoso de Jesús, hecho fuera en el nombre de Jesús toda incredulidad, hecho fuera en el nombre poderoso de Jesús toda mundanalidad, hecho fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús toda duda, toda mentira, todo engaño, toda confusión del diablo, hecho fuera en el nombre poderoso de Jesús toda carga, hecho fuera en el nombre poderoso de Jesús toda tiniebla, toda oscuridad, hecho fuera en el nombre poderoso de Jesús todo lo que el enemigo había traído a las vidas, todo lo que Satanás había traído a las vidas para tratar, Señor, de impedir que tu presencia sea derramada, para impedir la reconciliación contigo, para impedir, Señor mío, verdaderamente una comunión. Todo lo que estaba estancando la comunión contigo ahora mismo es destruido. Todo lo que estaba estancando la comunión contigo ahora mismo lo rompo en el nombre de Jesús de Nazaret, lo rompo en el nombre de Jesús. Todo lazo del diablo que había sido lanzado alrededor de esta vida, declaro que ese lazo es cortado en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y declaro el fuego del Espíritu Santo quemando y consumiendo ahora toda obra del diablo, quemando y consumiendo ahora toda obra de las tinieblas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús declaro, Señor mío, tu presencia trayendo libertad, trayendo libertad. En el nombre de Jesús declaro libertad, Señor.
Manda tu fuego, Espíritu Santo. Manda tu fuego, Espíritu de Dios. Declaro el fuego de tu presencia ahora. Declaro el fuego de tu presencia que quema y consume toda obra del diablo. Ahora mismo declaro que las obras de las tinieblas son destruidas. Declaro en el nombre de Jesús que aún, Señor mío, todo cautiverio del diablo, todo cautiverio donde había metido, Señor mío, las almas, ahora todo cautiverio es destruido. Declaro que ellos salen a libertad. Declaro que ellos salen a libertad ahora. Salen a libertad de todo cautiverio, salen a libertad de todo cautiverio en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro ahora, Señor mío, que todo lo que estaba estancando su comunión contigo, amado Dios, es quitado de en medio. Declaro que salen de todo cautiverio ahora, salen de todo cautiverio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo lo que les impedía el caminar en la vida cristiana, todo lo que les estaba impidiendo a ellos volver a sentir el gozo de tu salvación, volver a sentir, Señor mío, la restauración tuya. Yo declaro que en esta hora, Señor mío, todo lo que impedía es quitado de en medio. Echo fuera todo bloqueo para recibir al Espíritu Santo. Echo fuera en el nombre de Jesús todo bloqueo que les impedía escuchar tu voz audible, todo bloqueo que les impedía sentir tu presencia, toda insensibilidad al Espíritu Santo de Dios la echo fuera en el nombre poderoso de Jesús toda opresión, echo fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús todo lo que impedía, Señor mío, que mis hermanos pudieran recibir tu presencia, que volvieran a ser ministrados por el gozo de tu salvación. Declaro en el nombre poderoso de Jesús tu sangre preciosa que trae libertad, tu sangre preciosa que trae libertad. Ahora mismo, Señor, echo fuera en el nombre de Jesús toda opresión del diablo, echo fuera toda opresión del diablo, toda opresión de Satanás, todo lo que buscaba oprimir las vidas, ahora mismo sale fuera de este lugar, sale fuera de las vidas ahora. Declaro que suelta las vidas ahora. Desato la mente de mis hermanos de todo control del diablo, desato sus pensamientos de todo engaño y mentira, echo fuera todo engaño y mentira, echo fuera todo escepticismo, echo fuera en el nombre de Jesús toda incredulidad, echo fuera toda duda, todo engaño, sale fuera en el nombre de Jesús, ahora mismo, sale fuera en el nombre de Jesús. Y declaro libertad en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo, Señor, declaro tu presencia. Declaro, Señor mío y Dios mío, que tú traes restauración a sus vidas. Declaro, Señor, que el acta de decretos que le era contraria es cancelada, porque en la cruz del Calvario, Señor, tú clavaste el acta de decretos y hiciste desfilar avergonzados a los poderes de las tinieblas. Señor, declaro en el nombre poderoso de Jesús toda maldición, Señor mío, que se recibió por causa del pecado. Ahora mismo declaro toda maldición cancelada, toda maldición es revocada, toda maldición, Señor, la declaro inoperante y desato la vida, Señor, de tus hijos, desato sus finanzas, desato su salud, desato en el nombre de Jesús su vida. Declaro libertad para recibir la bendición del Señor, declaro libertad ahora para recibir las bendiciones de Dios. Todo lo que estaba estancado ahora mismo es desatado, todo lo que estaba estancado ahora mismo es desatado. Desato las bendiciones de Dios sobre su vida y declaro en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, delante del trono del juicio de Dios, declaro, Señor mío, que toda acta de decretos ha sido anulada, ha sido cancelada, porque tú has perdonado, Señor. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú traes libertad, Señor. Declaro en el nombre de Jesús libertad en esta hora. Declaro en el nombre de Jesús que todo poder de las tinieblas que había impedido, Señor mío, que pudiera avanzar y seguir adelante tu Hijo, declaro que ahora en el nombre de Jesús todo poder de las tinieblas es quitado de en medio, todo poder de las tinieblas es quitado de en medio. Declaro libertad en esta hora en mis hermanos, declaro libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro libertad ahora, declaro el poder de tu sangre preciosa que es real, el poder de tu sangre preciosa que es real, que nos perdona, que nos restaura, que nos permite de nuevo levantarnos, Señor mío y Dios mío, seguir luchando, seguir adelante. Seguimos adelante, Señor, sabiendo, bendito Señor, que tu presencia está con nosotros. Bendito Señor, bendito Dios Todopoderoso. Tu misericordia está con nosotros, tu misericordia está con nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Declaramos tu presencia y te damos gracias, te damos gloria y honra por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, oramos por nuestras familias y declaramos que también ellos reciben bendición, que también ellos, Señor mío, las maldiciones y todo el pecado, Señor, que ha recaído sobre la descendencia también es cancelado y destruido, porque el poder de tu sangre preciosa
preciosa quema y consume toda obra del diablo. El poder de tu sangre preciosa trae también libertad sobre ellos, sobre toda nuestra descendencia. El poder de tu sangre preciosa, Señor, trae restauración y vida en abundancia. Bendito sea tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor mío. Muchas gracias por tu gran misericordia. Muchas gracias por tu gran misericordia. Bendito Dios Todopoderoso. Danos las fuerzas para seguir adelante, para levantarnos. Danos la fuerza, Señor mío, para perseverar, para seguir adelante. De ti sea toda la honra, a ti sea todo el honor por los siglos de los siglos, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres el único Señor, porque solo tú eres el único Señor. Bendito sea tu nombre, Señor mío. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén.